Facebook, Eduardo A. López. Es hora de que te involucres. Contamos con vos. Bueno, seguimos ya con esta segunda parte del programa por los derechos de los ciudadanos. Estamos esperando una comunicación, ya nos confirmarán al respecto. Lo que sí, pasemos a la imagen que había quedado pendiente, que es la número 5. Vamos a aprovechar y hablando de este tema que también nos quedó pendiente, hay cosas a veces que nos quedan pendientes para otra semana. Bueno, vamos a aprovechar el tiempito que tenemos para poder aclararla. Esta es la pérdida salarial, ¿no?, que han tenido los sueldos, en este caso docentes, en el país desde que asumió Milei prácticamente. Más que todo en un año, ¿no? Pero más que todo, bueno, a partir de Milei comenzó esta pérdida importante, ya venía de antes, pero aquí se dio más. Y tenemos, por ejemplo, provincias como Salta, que la pérdida del salario docente en cuanto a su poder adquisitivo está hablando de un 30%, 30,7%, ¿no? San Luis 30%, Jujuy 50%. Es decir, si un docente ganaba, supongamos, 300.000, ahora en la práctica está ganando 210.000, ¿no? Es una pérdida importante en cuanto a poder adquisitivo, más allá de los aumentos que hay a nivel nominal de salarios, pero realmente al ser mayor la inflación, la pérdida es tremenda. Hay provincias que perdieron poco, como Río Negro, por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires, etcétera, pero la provincia de Salta es una de las que más perdió salario, ¿no?, en el país. Porque después se dice, no, que son los que más salarios cobran en el país, pero bueno, esto demuestra que no es así. Y esto va para justamente que esto vaya empeorando, ¿no? Entonces, decir a docentes, los mismos universitarios que vimos la semana pasada, que realmente están, o estamos, ¿no?, pues también soy docente universitario, con salarios bajísimos, irrisorios, que no, en muchos casos ya ni justifican en dar clases, prácticamente, que tengan una reacción, ¿no?, y esto más que todo a nivel provincia, porque si dependen de los sindicatos, si dependen de los la ADP, dependen de la ATE y demás, y uno siempre lo van a vivir entregando, ¿no? 30% se perdió y los sindicatos no hicieron nada. Y bueno, termina vendiendo a los docentes, en este caso, como si las cosas estuviesen bien, ¿no? Entonces los sindicatos, en vez de defender a los trabajadores docentes, en este caso particular, los perjudica. Entonces, bueno, es bueno que en muchos casos los docentes se desafíen de este tipo de sindicatos, porque lo único que hace, en vez de beneficiarlo, perjudicarlo, así darle poder justamente para que vayan a la mesa de negociaciones y en el año se termine perdiendo el 30% del salario, que apunta más, de acuerdo a la política, a lo que sostiene Javier Milei el domingo pasado, que va a seguir haciendo ajustes para que no haya déficit fiscal para pagar la deuda externa, ¿no? Lo cual es falso, porque entendemos que tampoco está pagando la deuda externa. En el mes de junio o julio la deuda externa, se calcula que aumentó un 3.000 millones de dólares, ¿no? O sea que día a día va creciendo la deuda y no se está pagando realmente esta deuda externa, y es muy preocupante, ¿no? Realmente. Entonces, decirles, si no luchan ahora, lamentablemente ya en noviembre va a ser tarde, porque ya se acercan las vacaciones, ya a los gobiernos no les va a interesar arreglar absolutamente nada y el ajuste va a continuar cada vez mayor, y sin que puedan reaccionar, porque en vacaciones no van a poder ya reaccionar. Entonces es muy importante que más que todo aquellos que se puedan autoconvocar, porque no pueden depender de los sindicatos a este respecto, y comiencen a luchar por sus derechos. Ahora, si esperan que Milei le vaya a solucionar el problema, o que este gobierno provincial o los sindicatos lo vayan a solucionar, no se lo van a hacer. Y la situación se va a poner cada vez más grave. Entonces, por lo menos luchen por sus derechos, ¿no? Y también, sin ni que hablar por las condiciones edilicias de los colegios y escuelas de Salta, que cada vez están peor. Entonces,
hay algunos que han salido heridos, otros que no tampoco se ha podido explicar qué ha pasado en ese caso, Escuela Sarmiento, que el Estado debe dar una explicación qué pasó ahí, no solamente qué no pasó, sino qué pasó, o en distintos lugares de la provincia, el caso de Valentín, que murió en la Poma, ese niño que no tenía que haber fallecido. Entonces, vemos que lamentablemente no, los docentes realmente muy quietos, y si continúan así, lamentablemente van a terminar cobrando salarios de hambre y miseria por no tener la reacción correspondiente, ¿no? Así como hablaba de los jubilados, decir, bueno, o a sus hijos, a sus nietos, también lo hablamos docentes, ¿sí? Si no toman las calles, si no reclaman, si no peticionan pacíficamente, pero ejerciendo el derecho de petición que le da y de huelga que le da la Constitución Nacional, bueno, los destinos cada vez van a ser peores de todos, porque aquí lo que se viene, el gobierno de Milei hace un ajuste en general y eliminar personas, sean trabajadores, sean discapacitados, sean jubilados. Ese es el plan, ¿no? La destrucción de la industria, pues se está abriendo las aduanas hacia un libre comercio donde puede entrar todo. Bueno, van a fundir toda la industria que haya, ¿no? Entonces, o reaccionan o se van a quedar sin trabajo, cae más gente en la pobreza y en la miseria. Bueno, ya estamos ya con el contacto con Bárbara Solernou, una amiga militante, ¿no?, de Buenos Aires, del grupo de la Social 21. Un gusto, Bárbara, por estar en contacto con vos. Recién estamos haciendo un poco de introducción, esperando la conexión. ¿Cómo estás, Bárbara? Y bueno, queríamos ver un poquito que nos analice la situación que está sucediendo en el plano nacional y también, ¿por qué no después una pequeña cuestión internacional? Pues sacar un documento, lo leí, que es muy importante para que podamos votar y actuar también, saber dónde estamos en el mundo, ¿no? Sí. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Perdón la demora. Eh, bueno, sí, la situación es cada vez más sincera, digamos, ¿no? Se van cayendo los velos de la mentira de lo que era Milei y cada vez va cometiendo mayores sincericidios. El último que todos conocemos es que él se autodenominó un topo que vino a destruir el Estado argentino. Y es lo que nosotros venimos denunciando hace rato. Milei no es un loco, una persona que tiene problemitas mentales. Eh, Esa idea de catalogarlo como un insano mental, lo único que hace es protegerlo, transformarlo en inocente de sus propias acciones involuntarias, porque está loco, tiene nulada la razón, y lo único que hace es transformarlo en inimputable, ¿no? Eso es para eximirlo de culpa. Y toda la clase política profesional pactó eso con la embajada norteamericana, que es la mandante más poderosa de todo este circo. Entonces, todos juegan a que él es un loco. Nadie denuncia la verdad de que él en realidad es un servicio de inteligencia. En realidad es un operador de las fuerzas de inteligencia de Israel, del Mossad, que se infiltró de manera democrática en este juego perverso que es la democracia liberal, para destruir al Estado argentino. Y es, digamos, notable, ¿no? Cómo arremeten contra todo, contra los más indefensos, contra el pueblo humilde, que vive de lo que puede, y sin embargo es a ellos con los cuales, a los cuales se les aplica la mayor hazaña. Y diríamos, ¿por qué? ¿Por qué tanta hazaña con el débil, tanta hazaña con el indefenso? Bueno, en realidad es como operan las fuerzas de inteligencia de Estados Unidos, la CIA, de Israel, el Mossad, de Gran Bretaña, del Reino Unido, de Inglaterra, el MI6,
Es así como operan para neutralizar al pueblo políticamente, es decir, impedir que emerja del pueblo alguna alternativa a este caos que pueda amenazar los designios de la geopolítica imperialista. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que quiere? ¿Cuál es la geopolítica imperialista? Bueno, también está a la luz del sol. Estamos, como mencionaste recién, en guerra. OTAN, que es, digamos, la organización de tratados del Atlántico Norte, organización terrorista le llaman ahora, hay que decirlo, y la conduce Estados Unidos junto a otros más de 30 países. Pero la conductora es Estados Unidos. Está en guerra hace rato contra Rusia, ¿sí? Y no está en guerra contra Rusia por cuestiones ideológicas, porque Estados Unidos es capitalista, Rusia es comunista, es capitalista. Ya dejó de ser comunista hace rato, que ya no es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con el socialismo real, ¿no? Es capitalista. Entonces, ¿por qué se pelean? Se pelean por los mercados. Se pelean por quienes detentan el mayor poder de control de los mercados en el mundo. Ese es el verdadero conflicto. Y para este lado, para el lado de Occidente, nosotros, la patria grande del Caribe, la América del Sur, el gran reservorio de materias primas, de las más complejas, de las más deseadas por las industrias de punta, digamos, de tecnología de punta. América Latina es la gran reserva de minerales, de alimentos, de agua, de petróleo, de energía, de otros tipos también, gas, por ejemplo. Es decir, somos un continente extremadamente rico que todavía no han logrado vaciar, porque algunas riquezas, por ejemplo, del sudeste asiático ya las han vaciado y Europa directamente no tiene nada, tiene muy poquito. África sí tiene uranio, que es lo que hoy desean las grandes potencias. Tiene petróleo también. Pero América Latina tiene todo. Tiene todo. Entonces, Laura Richardson, que se sentó el año pasado con Cristina Fernández de Kirchner y este año con Milei, con los supuestos adversarios políticos, se sienta de igual modo a pactar. ¿Qué cosa? La garantía de su geopolítica, que es proteger estos recursos naturales estratégicos para las industrias de guerra de Estados Unidos. Porque hace poquito salieron las noticias que vimos que Fabricaciones Militares hizo un acuerdo con Estados Unidos para fabricar armamentos para la OTAN. Entonces, no es que son cosas que no somos muy conspiranoicos y somos muy paranoicos y exageramos. No. Es un poquito de panorama mundial. Más o menos ves cómo se mueve el mundo, cómo está repartido el mundo. Y la Argentina es una colonia de Estados Unidos, que hoy Estados Unidos está queriendo recrudecer su política de guerra contra el otro eje, que es China y Rusia. ¿Y qué tiene para eso? ¿Cómo puede aumentar la productividad de guerra? Bueno, exprimiendo a sus colonias, exprimiendo al máximo a sus colonias. Y Argentina es una de las colonias más ricas de Estados Unidos. Entonces estamos en esta situación, en una situación de dominación geopolítica absoluta, de entrega de nuestro territorio total. Y no hay, y el mayor, digamos,
poder o impunidad que tiene toda esta entrega tan pornográfica, tan obscena, es que no tiene oposición. No existe oposición, porque lo que hay son arengas, escaramuzas muy pequeñas, pero de fondo la política no es alternativa, es en la misma dirección. Por ejemplo, Kicillof planteando un rigi provincial, es decir, un régimen bonaerense para negociar las inversiones extranjeras que dejen algunos pesitos para la provincia. Como si fuera que el conflicto con el Rigi de Milei es de guita, y en realidad no es de guita. Nosotros no es que estamos en contra del Rigi porque se llevan todos los minerales y no dejan un peso a las provincias. No, no ese es el conflicto, no es que queremos plata, queremos que no se lleven nuestros propios recursos. No queremos ningún Rigi, queremos protección nacional, queremos un Estado proteccionista que proteja nuestros recursos y que los use para el desarrollo endógeno, para nosotros mismos. Entonces, Kicillof no es por ahí. Eso no plantea ninguna oposición. Eso es lo mismo, pero con menos graduación alcohólica, digamos. Es exactamente lo mismo. Las diferencias son pequeñas, de matices nada más. Algún distraído por ahí puede caer en ese juego retórico, ¿no? De palabras y de discursos que en realidad de fondo van en el mismo sentido, en el sentido de la entrega, en el sentido de esta colonia saqueada que hoy es nuestro país, ¿sí? Y es triste. Y vos recién decías de que el pueblo no reacciona. El problema es que el pueblo por ahí sí reacciona. Tal vez el conflicto no esté en la reacción del pueblo cual víctima que es atacada por una fiera. Tarde o temprano, la víctima reacciona. De hecho, hemos visto algunos episodios en nuestro país que no son para, digamos, ningunear, como por ejemplo la marcha de las universidades. Esa marcha fue masiva y no tuvo conducción de los aparatos políticos ni gremiales. Eso fue organización de las bases, las propias universidades, los estudiantes, las familias de los estudiantes, los profes que se sumaron a la causa. Es decir, ahí no hubo ningún gordo de la CGT con el aparato, la guita y todo la parafernalia, ¿no? Eso fue genuino. Y movidas como esa, el pueblo argentino es posible de recrear. El problema no es ese, la reacción, porque, como te digo, tarde o temprano reaccionar. El problema es la propuesta, falta una propuesta, porque reaccionar ante el ataque es un acto de supervivencia y es natural en el ser humano. El ser humano va a reaccionar ante el ataque. Ahora, nosotros no queremos sobrevivir, nosotros queremos vivir, queremos honrar la vida, queremos tener un proyecto de vida, queremos poder mirar un poquito más allá, pensar un poquito más a largo plazo, y eso no alcanza con reaccionar. Para eso hay que accionar, hay que pasar a la ofensiva política. ¿Qué significa? Que te tenés que dejar de defender, tenés que cortarla con la resistencia. Está bien, con resistir está bien, nadie va a decir que está mal, está bien resistir. Ahora, hay que atacar en algún momento, hay que tener plan, Sí, hay que tener política. Lo que pasa, Bárbara, que a veces tampoco uno ve resistencia, o sea, eso es lo más grave. Ni siquiera la salida instintiva de defenderte, o sea, es como si tuviésemos el síndrome de Estocolmo y aceptásemos la situación como está, y resignadamente, porque hay que hacer un sacrificio, porque hay que hacer el sacrificio, ¿no? Y eso también es algo bastante nuevo, y eso es lo que a uno preocupa, por menos que decía, bueno, tengo la salida instintiva y hagamos el primer escalón, pero ni siquiera se está dando el primer escalón, ¿no? No haya el esfuerzo, bueno, que ustedes están haciendo en Buenos Aires, lo que puedo hacer yo, lo que puedo hacer otro, pero, o sea, realmente es preocupante la situación a nivel general
Le falta no solo de, bueno, reacción intuitiva, lo que sea, sino también la falta de organización, de cantidad de personas es necesaria para cambiar este tipo de cosas que están pasando y donde miramos más adelante, ¿no? Sí, yo creo que se suma también el factor de la orfandad, digamos. Nunca el pueblo argentino, o por lo menos, no sé si nunca, ¿no? Pero habría que revisar la historia. Hace años que no está tan huérfano el pueblo argentino, porque antes teníamos representación sindical, representación gremial o teníamos representación política. Hoy, tanto la política como la gremial, las dos se pasaron para el bando de el proyecto de gobernabilidad de la colonia. Entonces, cuando vos querés pactar con el enemigo, ahí es cuando traicionás. Porque en un país en donde el conflicto es patria-colonia, liberación o dependencia, oprimido-opresor, cuando la relación es esa, de oprimido y opresor, de víctima y victimario, no hay negociación posible. Para vos poder vivir, para vos poder su, digamos, superar esa situación de vulnerabilidad, y tenés que atacar, tenés que ir a enfrentar, tenés que ir al conflicto, tenés que agudizar el conflicto, no se puede negociar. Y bueno, y acá lo que pasó en la Argentina es que tanto los partidos políticos, que eran nuestros espacios de lucha, como el partido, como el peronismo, como el radicalismo, en su momento, o los espacios de representación de los trabajadores, como los sindicatos, ya no son herramientas de lucha. Ya no son herramientas de lucha. Son herramientas de contención, el estallido, de contención del estallido. Lo que hacen es paliar las consecuencias de este sistema para que evitar el estallido, para evitar el conflicto justamente. Y nosotros no queremos ir a ese conflicto porque no hay liberación posible dentro de este sistema, y eso es lo que me parece que hay que empezar a poner en la mesa. No hay salida dentro de este sistema. Es muy utópico pensar que el capitalismo pueda llegar a tener rostro humano alguna vez. No va a tener nunca rostro humano, porque el capitalismo no persigue la justicia, no le interesa. Su leitmotiv es el afán de lucro, la ganancia, la plusvalía, no la justicia. Por lo tanto, nunca va a atender esa justicia, no tiene tiempo para atender la justicia. A lo sumo, lo que puede llegar a ser es un poquito de inclusión social, que es ese eufemismo con el cual transformaron la sentencia filosófica peronista de justicia social a inclusión social, que es, bueno, tirarle un hueso al pobre como para que aguante en esa condición. Y eso no es justicia social. Entonces han traicionado, y eso es una situación nueva también, Eduardo. Eso es una situación nueva. Hoy el peronismo como institución política no existe. Existimos los peronistas. Yo soy peronista y muchos compañeros, doy fe que muchos compañeros de las bases son peronistas. Pero ya no existe el peronismo como partido político. Ya está, el PJ está recontra infiltrado, es un partido que quedó, digamos, del otro lado del conflicto, del lado de la colonia, y no es una herramienta de lucha ya. Ya no se habla en el PJ de nacionalización del comercio exterior, de nacionalización de la banca, de la marina mercante, el plan ferroviario, del plan de viviendas nacional. Es decir, las cosas que verdaderamente transformaron la vida de la totalidad de este pueblo
porque cuando digo la totalidad hay que ir a los números, se alcanzó el pleno empleo en la Argentina, el 100% de la población económicamente activa con trabajo real y el 0% de desocupación. Eso fue el peronismo en el año 74. Entonces, más allá de un montón no vamos a hacer revisionismo histórico acá, ¿no? Pero obviamente que podemos discutir errores y cosas que se hicieron mal. Pero a la gente le transformó la vida, casa, trabajo, Bárbara, ya estamos, salud. ya Fueron, estamos pasados con el siguiente programa. ujú. Así que te agradezco la comunicación. Seguimos en contacto porque ahí tengo preguntas pendientes que hacer y ya no me da el tiempo. Por razones, ya tiene que venir otro programa de televisión, ya está entrando. Yo te agradezco profundamente, pero bueno, es importante porque más que todo no estamos hablando entre nosotros, sino más que todo hacia la gente, que siempre hay alguien que está viendo, y un canal abierto y en toda la provincia de Salta, y una FM que también sale en la ciudad de Salta, la 100.1. Yo te agradezco profundamente, Bárbara, y bueno, seguimos en contacto con más tiempo para que podamos seguir aclarando muchas cosas que no se dicen en los medios de comunicación. Bueno, Eduardo, te agradezco mucho yo y bueno, sí, me interesa seguirla porque está todo muy fluctuante en estos momentos, muy dinámico todo y tenemos que estar preparados. Así que, bueno, me gustaría seguir conversando con vos. Muchas gracias. No, muchas gracias, Bárbara. Un fuerte abrazo para todos los